Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les habla su amigo Alpha Supreme. Empecemos. Muy bien, antes que nada, quiero agradecer a mis suscriptores y a los que han compartido mis vídeos, ya que me han ayudado bastante. En segunda, quiero agradecer a los que han comentado y han visto mis videos, les agradezco mucho. Bueno, ayer el señor Mario Ladín hizo un video sobre las razas alienígenas, les recomiendo mucho su canal. Pero no quiero que crean que lo copié, simplemente ese video lo hice ayer y después vi el de él. Los videos digamos que se complementan, pero son muy diferentes entre sí. Y pues bien, empecemos. Hablar sobre 5 especies en este video, digamos las más importantes. En primer lugar tenemos pues a las más famosas de Hollywood y de las películas. Aquellos que han modificado las mismas películas para que piensen que son ficción. Así es como ellos ocultan, haciendo a todos pensar que son solamente ficción y que son de Hollywood. Hablamos de los grises, aquella especie que es de baja estatura, color gris, verde u otros colores según su raza, ya que entre ellos hay muchas razas. Y como Grecia tienen su gran inteligencia, su gran cráneo, su corta estatura, son delgados, pero son muy listos, con gran habilidad telepática y telequinesis y un gran dominio de la tecnología. Aparte, también ellos tienen un gran dominio en el mercado galáctico, ya que comercializan con otras especies, venden humanos y otras especies, así como tecnología y armas, como es el caso del gobierno de Estados Unidos y otros países, que han cambiado armas por humanos. También ellos disfrutan mucho experimentando con los humanos, ya que los humanos son grandes para ellos ratas de laboratorio, ya que el humano es muy compatible con otras especies para hibridar. Pues bueno, esas especies han estado aquí desde hace muchísimos años, desde antes de que ustedes lo puedan, incluso la humanidad lo pueda recordar, ya que influyeron a las primeras civilizaciones, los cuales se encuentran grabados en algunas pinturas y artes rupestres. Y ellos también, pues bueno, son de los que más tienen dominio en la Tierra, económico y social. Por otro lado, también tenemos a los Dracos, Anunnakis o reptilianos. Ellos, creadores de las pirámides, descendientes de Nibiru. Ellos son, al igual que los humanos, descendientes, como el humano es descendiente del homínido. Mas no del mono, no somos descendientes de un mono. Siempre fuimos humanos, más primitivos pero humanos, muy parecidos al mono, digamos que familia. Al llegar a los reptilianos, nacieron de reptiles. No son descendientes de los reptiles como los conocemos en la Tierra, son familiares de ellos. Al llegar nosotros tenemos muchas especies como blancos, rubios, pelirrojos, morenos. Ellos tienen variantes como reptiles de la Tierra, digamos como serpientes, iguanas o dragones, e incluso reptiles que en la Tierra no se conocen. Ellos son muy fuertes, muy inteligentes y pueden cambiar de forma. Siempre están en la élite y dominan una especie de secta llamada los Illuminatis, la cual me imagino que todos conocen. Pues bien, ellos han estado siempre presentes desde el inicio de las culturas, ya que han enseñado mucho a los humanos, pero también ellos siempre han dominado a los humanos bajo su puño de hierro, ya que ellos disfrutan de que los humanos estén bajo su dominio, ya que de lo contrario, si los humanos se rebelan, sería terrible para ellos. Y bueno, estas dos especies siempre han estado muy relacionadas, los grises y los reptilianos. Después de otra parte tenemos a los que siempre han apoyado a la humanidad, ya sean humos o acturnianos, que estos adoptan otro tipo de formas, ya sean rubias, altas, como la estética de la belleza humana. Pero bueno, que tienen diferente, bueno, ellos son muy inteligentes, tienen grandes conocimientos y se comunican a base de telepatía. Son muy parecidos a los ángeles, mas no son ángeles. Ellos siempre buscan ayudar a la humanidad. Como ha comentado el gran JL de Mundo Desconocido.es, ellos siempre han ayudado a la humanidad. Si tú te preguntas algo y se los pides a ellos, la respuesta te llegará, créanme. Yo he contactado con ellos en tiempos remotos, e incluso en esta vida, y he recibido ayuda de ellos. Así que ellos siempre han buscado ayudar a la humanidad. Así que te recomiendo mucho que siempre recurras a ellos. Bueno, ahí tenemos a otra especie que de la cual no se ha tratado mucho. Así es, amigos. Me refiero a las razas guerreras. Razas fuertes como los gigantes.
de la cual pues no tenemos muchas, digamos, evidencias, solo tenemos que sean guerreros, guerreros militares, ya que las civilizaciones que topan con ellos acaban extintas por completo. Esa especie de guerreros no se tienen muchas imágenes, simplemente que son fuertes, grandes, con varias extremidades y destructivos. Ellos han pasado por la Tierra en algunas ocasiones, pero no son, en ese momento son pacíficos, pero también son muy inestables. De un día para otro se les podría ocurrir acabar con la Tierra, y como ya os comenté, en una pelea será 100 a 1, uno de ellos puede pelear contra 100 humanos entrenados como militares y con armas. Así que imagínense, fácilmente 10 de ellos pueden contra 1000 personas, lo de un ejército. Entonces pues hay que tener cuidado de ellos, ya que ellos podrían acabar con la Tierra fácilmente. Pero bueno, de eso hablaré más a detalle en otros vídeos, ya que de igual manera de ellos hay muchas variantes de especies. Por otro lado, tenemos a los parásitos, organismos parasitarios. Algo que me agrada mucho es Venom, de la serie de cómics Spider-Man. ¿Pero qué tiene en común esto? Bueno, pues Venom no fue creación del creador de Marvel, Stan Lee, sino de un fan que mandó un dibujo y su historia. Pero bueno, si hay una especie que viene de un planeta cercano a nuestro sistema, que se basa en eso. No es la única, pero es la más conocida. Esta especie se apodera de los humanos, como una especie de masa, y los cambia por completo. Esta especie saca su lado más malo y más retorcido, y a diferencia de los reptilianos, su forma humana no cambia. Ellos viven en un humano y pueden vivir muchos años, y jamás te darías cuenta, hasta que ellos decían salir. Pero no hay forma, digamos, de un reptiliano que cambie de forma, o te des cuenta en sus ojos, o así, no puedes darte cuenta de si es o no es un humano, ya que ellos adoptan recuerdos y todo tipo de, digamos, de control sobre ellos. También hay unos parecidos a los del octavo pasajero o las películas de Alien, que, al igual que algunas arañas y algunos parásitos ya en la Tierra, ponen sus huevecillos y su descendencia en humanos, y ellos salen de ellos para dominar. Son especies que simplemente viven de otras especies, alimentándose y dependiendo de ellas y destruyéndolas por dentro. También son un tipo muy bajo de alienígenas, ya que no tienen tanta inteligencia. Y pues bueno, yo siempre he sostenido la teoría de que las lampreas y como las sanguijuelas son descendientes de ellos, ya que no son uno de los primeros especies todos en la Tierra, ya que ellos llegaron también del espacio. Y pues bueno, es otra forma de vida, los parásitos alienígenas. De esas cuatro, hay muchas variantes. Digamos que de esas cuatro podrían ser como 80 en total tipos alienígenas, pero esos son los cuatro principales de los que definen la mayoría. Bueno, después tenemos a los universales, de los cuales ya les hablé anteriormente. Ellos son como cualquiera que tú puedas gustes llamar hombres lobo, hombres gato, cualquier animal con forma humana. Así es, ellos crecieron de esa forma. No solamente descendientes del homínido o del reptil, ellos descienden de cualquier tipo de animal, es decir, incluso de animales que no conocemos en la Tierra. Ellos, como los mencioné sobre universal, les puedo hablar de un universal, ya que los grandes dominios y los grandes gobiernos, los Anunnaki y los grises, no permiten que los universales sean conocidos, ya que ellos son la única especie que puede acabarlos, y ya los acabó anteriormente, ya que cuando se quiso acabar con la humanidad, ellos desaparecieron. Ellos también enseñaron a los humanos sobre la magia, la cacería, la agricultura, la civilización, las leyes. Ellos le impusieron el mayor conocimiento a los humanos. ¿Pero qué pasó? Por el bien de la humanidad, debieron morir. La única característica más sobresaliente de ellos es que ellos pueden reencarnar en cuerpos humanos. Con más capacidad, un humano con más capacidad puede que sea tal vez uno de ellos. Y se los digo por experiencia. Y pues bueno, esta especie siempre busca también ayudar a los humanos y aliarse con otras especies para ayudar a la humanidad. Aunque también de su parte también hay algunos que ya se han decidido a que su sacrificio fue en vano, ya que la humanidad ha ido de mal en peor. También han buscado dominarla. Pero eso es otro tema, digamos, más después. Y por último, la Tierra fue creada hace muchísimos años, y después de unos miles de años fueron puestos los humanos en ella. Así que los humanos también son alienígenas. Pero bueno, ¿qué tienen de característica los humanos? Pues muy fácil, aprenden muy rápido. Así es, con enseñarles
hacer una pirámide, ellos construyeron muchísimas pirámides. Los humanos, ustedes, también aprendieron muy rápido la agricultura y las leyes. Son muy inteligentes, se adaptan muy fácil. Ahora, en cuanto al dominio, uno como estratega militar, puedo pensar como universal. En ejemplo, puedo pelear con 50 humanos, ¿no? Fácilmente. Pero los humanos son los primeros en crear algo muy curioso, que es los software y la robótica. Así es, ninguna otra especie consideraba necesario esto, la robótica. Y los humanos son los primeros en crear inteligencia artificial, no biológica. Ya que ya que algunas otras especies han experimentado creando otras especies biológicas, pero no máquinas. Jamás habían creado máquinas inteligentes automáticas. Y esas máquinas alertan mucho a las demás especies, ya que un humano no puede derrotar a un alienígena. Pero ¿qué tal un robot? ¿Qué tal un Iron Man en la vida real? Con más poder. Aparte que no tenga vida. Si tú pierdes un robot, no pierdes ninguna vida. Si en cambio en otro bando en una guerra, sí pierdes gente. Ahora, también los humanos son muy buenos en matemáticas, ya que son de las especies que más la dominan. Yo siempre he sido muy afán de las matemáticas. He resolvido ecuaciones muy rápidamente, pero eso es otra cosa. Muchos humanos tienen esa característica a las matemáticas y al conocimiento. ¿Pero cuál es el problema? Pues muy simple. Esa especie ha ido subyugando por los grandes gobiernos de los Anunnaki y los grises. ¿Y qué pasó? Un ejemplo es mi país, México. En México tenemos a la conocida ley de matemáticas, la campeona de matemáticas. Pues si vas a un salón de clases, los niños son totalmente inútiles. Yo, por ejemplo, resolví ecuaciones en 2 minutos, ecuaciones de tercer grado. Pero, por ejemplo, era el único en mi salón que hacía eso. Los demás humanos piensan en que, ¿para qué sirven las matemáticas? No sirven de nada. Y viven en una mente muy estúpida y retrógrada. Es el nuevo punto de la humanidad. Hay humanos muy inteligentes, pero digamos, uno de cada 1000 es muy inteligente. Los demás 999 son muy, no tontos, digámoslo así, simplemente que permanece dormida su conciencia. Y pues bueno, el humano, si algún día decide rebelarse y seguir a líderes inteligentes, como fue el caso de las grandes dictaduras, ya que hay países que ya estaban en decadencia y tras grandes dictadores se levantaron. Así que no fue tan malo la dictadura, ¿verdad? Pero pues bueno, eso lo dejamos para el próximo vídeo. Así que ya saben, los humanos tampoco les pertenece la Tierra, pero son una raza muy fuerte y muy inteligente. Así que el día que desean rebelarse, créanme, causarán un gran temor en la galaxia. Su único error, ¿cuál es del humano? Pensar que son los únicos en la galaxia, ya que, si tanto creen, para eso va para los que creen en el Dios de la Biblia según. Si Dios, ¿para qué crea tantos planetas y nada más crea una vida? Es como un jardinero, ¿para qué creas tantas macetas y nada más plantas en una? Piensen eso. Y para los que tengan un nivel más elevado, saben que la gran energía, una ya hemos llamado de gran energía, creó muchas imágenes. Pero ¿por qué decir que creó al humano a su imagen y semejanza? No, no la de imagen física. Habla de que el humano es un gran creador al igual que él, ya que el humano también puede crear muchas cosas al igual que él. Así que tomen en cuenta eso. El ser humano tiene un gran potencial, el cual, el día que se libere, hará estremecer a las demás especies. Y pues bueno amigos, eso es todo por hoy. Os agradezco que hayan visto el vídeo. Próximamente lo haré sobre otro vídeo, antes de que termine el año, espero subirlo mañana. Y pues bueno, de esas especies, ¿cuál es la que más te interesa? Déjame en los comentarios. Y recuerden, algún día deberán despertar su conciencia. Y como les dije ya, dense una vuelta por el canal de Mario Larín y de JL, ya que ellos me inspiraron a compartir mi conocimiento. Así que pues nada amigos, cuídense y hasta la próxima. Este fue su amigo Alpha Supreme comunicándoles, deseándoles un gran inicio de ciclo y un gran 2018. Hasta luego.